compartir una historia de la Biblia que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 32. Jesús estaba con sus discípulos junto a un lago llamado el Mar de Galilea. Y en ese lugar se había reunido una gran cantidad de personas porque Jesús estaba allí enseñando. Les contaba acerca del amor de Dios, les hablaba del reino de los cielos, les contaba parábolas. Y ese día, cuando ya llegó la noche, Jesús le dijo a sus discípulos: vamos a cruzar el lago y nos vamos a ir hasta la otra orilla. Subieron a una barca y se dispusieron a cruzar. Y además de la barca de Jesús, en ese lugar se encontraban otras barcas. Saben que la Biblia a veces nos compara con una barca. Nuestras vidas a veces en la Biblia la encontramos comparada con una barca. En esta barca, en la barca de nuestras vidas, puede estar Jesús. ¿Jesús está en tu barca? ¿Jesús está en tu vida? ¿Vos le dijiste alguna vez al Señor Jesús que viniera a tu vida? ¿Lo invitaste para que fuera tu Salvador? Como nos hacía recordar el profe Marcos en la lección anterior, dice la palabra que si nosotros le recibimos y creemos en su nombre, Dios nos hace sus hijos. Y si Dios nos hace sus hijos, entonces Jesús se encuentra en nuestras vidas. Es parte de nuestra barca. Si no lo hiciste todavía, esta puede ser tu oportunidad de decirle al Señor Jesús: vení a vivir a mi vida. Quiero que estés en mi barca. Un día, después de predicar a una multitud de personas, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. You got it. Así que subieron a un bote y comenzaron a avanzar. Otros barcos los siguieron también. De repente, mientras cruzaban por el mar de Galilea, se levantó una tempestad de viento. Tan grande era ese viento, tan fuerte, que las olas del mar empezaron a entrar en la barca de los discípulos y se empezó a llenar de agua. Los discípulos se llenaron de miedo, creyendo que se iban a hundir. Y a medida que cruzaban navegando, Jesús se quedó dormido. Pero pronto una fuerte tormenta llegó al lago. El barco se estaba llenando de agua y estaba realmente en peligro. Y en nuestras vidas a veces también pueden levantarse tempestades, tormentas, problemas que hacen que nos sintamos con miedo o inseguros o que nos sintamos tristes. Por ejemplo, puede haber violencia, ¿no? En nuestros hogares, en la escuela, con nuestros compañeros. Puede haber escasez, puede ser que nos sucedan cosas también como, por ejemplo, que haya enfermedad, que haya peleas y cuántas otras cosas más que pueden ser como esos problemas que son una tormenta, una tempestad para nosotros. Todas estas cosas hacen que muchas veces nos sintamos como los discípulos se sentían, con miedo. Todas estas cosas existen en el mundo por el pecado del hombre. Todos nosotros somos pecadores, chicos. Y por eso vino Jesús, por eso Dios lo envió. Para eso nació, para eso vivió y murió en la cruz, para que nosotros pudiésemos ser perdonados de nuestros pecados y para que entonces pudiésemos ser hechos hijos de Dios. ¿Qué habrán hecho los discípulos? Dice la palabra de Dios que fueron corriendo a pedirle ayuda a Jesús, que estaba ahí con ellos. Y cuando llegaron resulta que Jesús estaba durmiendo. Imagínense Jesús durmiendo en medio de la tempestad de viento y las olas que entraban en el barco. Pero lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no ves que nos estamos por hundir? ¡Sálvanos! ¿Qué haces vos cuando tenés algún problema? ¿Le pedís ayuda a Jesús? ¿Le contás lo que te está pasando? ¿Le decís: Señor Jesús, te necesito, ayúdame con esta circunstancia? Porque podemos pedirle ayuda a muchas personas, podemos ir a buscar la solución en otros lugares, chicos. Pero el único que puede ayudarnos es Jesús. Y yo pensaba en los que estaban en las otras barcas, donde Jesús no estaba. ¿A quién le habrán pedido ayuda? Muchas personas, chicos, que no tienen a Jesús en sus vidas,
A veces ante las circunstancias salen desesperados a buscar la solución en muchos lugares, pero el único que puede ayudarnos es Jesús. Los discípulos fueron a despertar a Jesús gritando: Hey, wake up! ¡Sálvanos! ¡Nos vamos a hundir! ¿No te importa si nos ahogamos? Dice la Biblia que Jesús se levantó y le ordenó al viento y le ordenó al mar. Y les dijo así: ¡callen, enmudezcan! Y el viento y el mar obedecieron a Jesús. Y de repente se hizo una grande bonanza. ¿Qué significa eso? Que se volvió todo tranquilo y sereno. La tempestad desapareció. Los discípulos se empezaron a mirar, entre ellos no podían entender y se preguntaban: ¿quién es este hombre que el viento y el mar le obedecen? Jesús respondió: ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Luego se levantó y reprendió al viento y las olas, diciendo: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Entonces él les preguntó: ¿dónde está su fe? Los discípulos estaban asustados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban entre ellos. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿Sabes que Jesús puede traer también a nuestras vidas paz y tranquilidad en medio de las circunstancias que nos toquen vivir? Si tenés algo de esto en tu vida, algún problema, lo que sea, para Jesús no hay problemas grandes ni chiquitos. Él puede ayudarnos en todo lo que nosotros necesitemos. Le podés decir: Señor, yo tengo fe en vos, confío en vos, sé que tenés poder para ayudarme. Y dice la palabra que si nosotros oramos a Dios en el nombre de Jesús, que es el que tiene poder, nuestras oraciones serán oídas y Dios vendrá en nuestra ayuda. Esperamos que esta historia bendiga tu vida y la vida de tu familia. Te mandamos un beso grande.